Ya. Muy buenos días, estimados alumnos, y en esta oportunidad vamos a ver el tema de aparato cardiovascular. Esta es una aula en Barcelona, en donde entonces pueden ver en la parte central la mesa de mármol en donde se colocan las piezas anatómicas y el profesor puede, ¿no es cierto?, hacer la demostración, ¿no es cierto?, anatómica. Ahí estaría la mesa de mármol, ¿ya? Ya, vamos a ir avanzando. Ya. Entonces tenemos aquí el principal motor o protagonista del aparato cardiovascular, que es el corazón. Logran ver en esta zona, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo. Vamos a marcarlo aquí. Aquí estaría el ventrículo izquierdo. Acá estaría, ¿no es cierto?, el ventrículo derecho en esta zona. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya. Aquí tendríamos el atrio derecho. ¿Ya? Acá tendríamos el atrio izquierdo, que no se logra ver bien acá en esta zona, y menos, el atrio izquierdo. Aquí tendríamos, ¿no es cierto?, la arteria aorta. Entonces, aquí estaría la arteria aorta. Acá estaría la arteria pulmonar, ¿ya? Arteria aorta, arteria pulmonar. Acá se ve el diafragma, ¿ya? En esa zona. Avancemos. Bien, entonces, la sangre se va a distribuir a través de las arterias. Entonces, saliendo del corazón la sangre entonces sale por las arterias, por la arteria aorta, ¿no es cierto? Y se va distribuyendo, ¿no es cierto?, a través de arterias de menor calibre. Entonces, estas grandes arterias, luego al disminuir el diámetro, se llaman arteriolas. Luego estas arteriolas se dividen en ramas colaterales más pequeñas, llegando, ¿no es cierto?, ya a la forma de red capilar. Entonces, aquí estaría entonces esta red capilar, en esa zona. Y esta red capilar, ¿no es cierto?, es tan pequeña. Esta red capilar es tan pequeña que no, digamos, permite, digamos, el paso solamente de un glóbulo rojo. Y estos capilares arteriales se transforman en capilares venosos y a su vez estos capilares venosos se van uniendo unos con otros para formar venas de mayor tamaño, vénulas, hasta llegar a venas grandes como el sistema de la vena cava superior, vena cava inferior. ¿Ya? Ahí se ve, ¿no es cierto?, el sistema venoso. De esta manera entonces la sangre vuelve al corazón a través del sistema vena cava superior e inferior al atrio derecho. En esta imagen vemos, ¿no es cierto?, las distintas túnicas que tiene, ¿no es cierto?, una arteria. La túnica más externa es la túnica adventicia,
Luego hacia el interior tenemos la túnica media. Y luego tenemos la túnica íntima que a su vez está formada desde afuera hacia adentro por una túnica elástica, como logran darse cuenta. Después tenemos, ¿no es cierto?, una membrana basal, ¿ya? En la membrana elástica es la que está ahí de color café con pequeños orificios. Y en azul celeste, la membrana basal. Y las dos túnicas más internas sería el subendotelio y el endotelio, que es la capa más interna, ¿ya? Entonces, el endotelio tiene que ser totalmente liso, porque si tiene alguna irregularidad, se estimula la cascada de la coagulación, ¿ya? Se coagula la sangre. Entonces, tiene que ser totalmente perfecto y liso. De manera que cuando nosotros sufrimos alguna herida en donde hay un corte o una irregularidad de este endotelio, que es la túnica más interna, vamos a tener, ¿no es cierto?, digamos, el desencadenamiento del fenómeno de la coagulación. Por lo tanto, cuando hagamos cirugía de las grandes arterias y del corazón, vale decir de las válvulas cardíacas, de las arterias de salida y entrada al corazón, esas cirugías van a implicar que hay una sutura, ¿ya? Hay puntos, se colocan suturas. Y esas suturas son irregulares, por lo tanto, el paciente tendría estimulación de la coagulación con esa sutura. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se trata? Se le da al paciente tratamiento anticoagulante. Entonces tiene que estar tomando todos los días medicamentos anticoagulantes para evitar la coagulación, ya que la sangre, al pasar a través de las irregularidades que tiene en esa sutura, que está a nivel endotelial, va a producir la cascada de la coagulación y se evita esa coagulación mediante la ingesta diaria del medicamento que es el anticoagulante. Bien. Dos fenómenos importantes en las arterias. Uno es la arteriosclerosis, que se refiere al engrosamiento y a la pérdida de elasticidad de las arterias. Y eso viene con la edad, ¿no es cierto? Estas capas que habíamos nombrado van perdiendo su elasticidad y vamos a tener, ¿no es cierto?, un endurecimiento de estas arterias y una pérdida de la elasticidad. Y eso va a redundar, ¿no es cierto?, en aumento de la presión arterial. Y el otro fenómeno que se produce es, ¿no es cierto?, eh, ¿no es cierto?, bien, la aterosclerosis. Y la aterosclerosis va a consistir, ¿no es cierto?, en el depósito de material formado por cal, colesterol, que va a formar capas y acúmulos en el interior de la arteria o del vaso sanguíneo, ¿ya? Y eso va a producir, ¿no es cierto?, placas o ateromas que pueden, ¿no es cierto?, en un momento determinado desprenderse o accidentarse. Y el desprendimiento de una placa de ateroma va a significar, ¿no es cierto?, un fenómeno de tromboembolismo. Entonces, la acumulación progresiva en estas capas de endotelial va a producir, ¿no es cierto?, una obstrucción que puede ser desde menor a mayor. Si ocurre, por ejemplo, a nivel de las arterias coronarias, vamos a estar ante la presencia de una cardiopatía isquémica. Si ocurre en arterias del miembro inferior, vamos a tener una patología de obstrucción arterial de arterias periféricas del miembro inferior. Si la obstrucción es total, no pasaría sangre hacia distal, no pasaría oxígeno, nutrientes, oxígeno, vamos a tener una gangrena distal. Entonces vamos a tener fenómenos de trombosis intraarterial, enfermedades agudas que se llaman TIA, trombosis intraarterial, esa es la sigla, TIA, TIA. Esas trombosis intraarteriales son emergencias médicas, ya que si en un plazo de pocas horas uno no logra restablecer el flujo sanguíneo, vamos a tener la muerte celular distal de ese miembro, ya sea del pie, de la pierna o de todo el miembro inferior. Que ocurren principalmente a nivel del miembro inferior, aunque pudieran también ocurrir fenómenos de tromboembolismo y isquemia y gangrena a nivel de la mano y a nivel del antebrazo. Y los más llamativos van a ser a nivel del corazón, con los famosos infartos agudos al miocardio, ¿ya? Entonces vamos a tener, naciendo de la arteria aorta, una arteria coronaria izquierda, con diferentes ramas, que forman un territorio cardiovascular que irriga ese segmento del corazón,
y un territorio cardiovascular derecho, formado acá por la arteria coronaria derecha. Si la obstrucción fuera troncular, vamos a tener un infarto masivo y probablemente la muerte de la persona. Si las obstrucciones arteriales coronarias son más distales y son de arterias pequeñas, vamos a tener pequeñas zonas de infarto que van a permitir la sobrevida y la mejor calidad de vida del enfermo, ya que el territorio de isquemia va a ser más pequeño y el grado de insuficiencia cardíaca posterior va a ser menor. ¿Ya? Ahora, si el territorio de músculo cardíaco con falta de oxígeno muy grande, va a producir una insuficiencia cardíaca mayor. O sea, el músculo cardíaco muerto, necrosado, no va a tener contractibilidad, por lo tanto, la bomba de nuestro corazón va a ser ineficiente. Entonces, el paciente va a tener una muy mala calidad de vida. Se va a traducir clínicamente en que el paciente se cansa para caminar, para hacer actividad. Si la insuficiencia cardíaca es mayor, se va a cansar para labores tan simples como vestirse, comer, hacerse el aseo, bañarse, limpiarse, y va a tener que ser asistido, porque por sí solo no va a poder hacerlo. Entonces, ustedes comprenderán que la calidad de vida disminuye bastante en un paciente así. Bien, para el caso de los diabéticos, cuando hay compromiso cardiovascular, se va a localizar este compromiso a nivel capilar, a nivel de los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿ya? Y va a ocurrir principalmente a nivel distal, a nivel del miembro inferior, a nivel de los dedos de los pies. Ahí comienza entonces la obstrucción de esos capilares, la isquemia y esa falta de oxigenación va a producir necrosis y muerte celular. ¿Ya? Se va a manifestar como una pequeña úlcera en la piel que se va a ir profundizando al tejido celular subcutáneo y a los tejidos más profundos hasta llegar al hueso. Entonces, cuando tengamos un paciente con pie diabético, así se llama la patología pie diabético, vamos a ir viendo de que si la úlcera es profunda, va a ser necesario pedirle un examen complementario. ¿Qué examen? Una radiografía del pie, con el propósito de ver, ¿no es cierto?, la parte ósea. Si hay compromiso óseo, vamos a tener, ¿no es cierto?, probabilidad, ¿no es cierto?, de una amputación del dedo del pie o de parte del pie, dependiendo del territorio comprometido. En la imagen a la izquierda ustedes ven un primer dedo del pie con una úlcera diabética inicial, ¿no es cierto? Los capilares sanguíneos se van obstruyendo en la diabetes, por lo tanto ahí tenemos zonas de menos oxigenación y al faltar el oxígeno los tejidos van muriendo, se van produciendo estas úlceras profundas, desde más superficiales a más profundas. Y en la imagen a la derecha de la pantalla ustedes ven, ¿no es cierto?, ya un diabético avanzado, en donde hay una necrosis oscura, ¿no es cierto?, con coloración oscura, y ahí ya hay pérdida de los primeros 3 dedos del pie y parte de los metatarsianos. O sea, el paciente va a tener que tener una amputación del medio pie, ¿ya? Bueno, las arterias se clasifican en arterias elásticas o de conducción. Aquí tenemos como ejemplo principalmente la aorta y sus ramas de mayor volumen. Esas son arterias entonces en donde las túnicas elásticas son predominantes, ¿ya? Le da la firmeza. Cuando se pierde esa elasticidad vamos a tener una dilatación de la arteria, ¿se fijan? Y tenemos en la imagen en donde la arteria aorta está dilatada, tenemos una imagen de una patología que se llama aneurisma de la arteria aorta, ¿ya? Que puede localizarse a nivel torácico o en las ramas de origen del callado aórtico o en la aorta torácica o en la aorta abdominal, como es el caso del ejemplo. Aneurisma de la abdominal. Entonces, la pérdida de elasticidad de la pared arterial hace que la arteria se dilate, se adelgace, se debilite y corre el riesgo de tener una ruptura. Y eso sería ya un accidente del aneurisma, lo cual es un cuadro agudo con alta mortalidad. ¿Ya? Entonces el paciente tiene una probabilidad importante de morir cuando hay una ruptura de este aneurisma, un accidente de este aneurisma. ¿Por qué? Porque la ruptura va a significar, ¿no es cierto?, que va a salir bruscamente la sangre con presión desde la arteria aorta abdominal hacia la cavidad peritoneal. Va a producir un hemoperitoneo masivo, grande, con baja de presión arterial brusca y con una anemia aguda que le va a significar, ¿no es cierto?, un paro cardiorrespiratorio y la muerte del enfermo. El tratamiento sería derivarlo rápidamente a un centro asistencial, eh,
y solucionar, ¿no es cierto?, el problema de el aneurisma. Las posibilidades de sobrevida son bajas, ya que si, es más, si un paciente tuviera una ruptura de aneurisma en el piso de cirugía del hospital, en el mismo piso, entre diagnosticar la enfermedad que tiene roto un aneurisma y llevarlo a pabellón, que estaría en la pieza contigua, igual tendríamos poco tiempo para, eh, digamos, salvarle la vida al enfermo. Entonces, como comprenderán de lo que yo les narro y les relato, el accidente en aneurisma tiene una baja posibilidad de tratamiento, producto de que el tiempo juega un papel importante y en los minutos que uno demora en llevarlo a pabellón y en abrir el abdomen y en localizar la hemorragia y repararla o, digamos, corregir quirúrgicamente, hacer un clamp, se hace primero, ¿no es cierto?, un pinzamiento de la arteria y luego se colocar una prótesis. Eso, digamos, es poco probable. Entonces, ustedes entenderán que la gran mayoría de los aneurismas accidentados son fatales, ¿ya? Son hallazgos después de una autopsia. En la autopsia del cadáver se encuentra, ¿no es cierto?, la magnitud y el grado de aneurisma. Hay unos aneurismas que progresan en forma lenta, que se llaman aneurisma disecante. Por ejemplo, tenemos la dilatación ahí de la arteria, se comienza a romper primero la túnica más interna, ¿no es cierto? La túnica, ¿no es cierto? Adventicia, digamos, la túnica más interna, y una vez que se rompe esta túnica interna, luego comienza a romper la segunda túnica. Entonces se empieza a dañar y a abrir la arteria por capas, desde la más interna hasta la más externa. El paciente, al sentir la ruptura de la túnica materna, va a sentir un dolor agudo y ahí le da tiempo a uno para que vaya al hospital, lo diagnostiquen y si tiene suerte y ese proceso es lento, ¿no es cierto?, en tiempo, logra diagnosticarse y llevar a pabellón sin que haya una ruptura total de la arteria, sino que están, digamos, comprometidas las túnicas, ¿no es cierto?, el endotelio y las túnicas siguientes, las túnicas más internas. Y esto se llama aneurisma disecante de la aorta. Se va abriendo por capas desde las más internas y la sangre va penetrando y va disecando y separando las capas en la medida que se va exteriorizando, ¿no es cierto?, esta rotura hacia el exterior. Y eso da tiempo porque no hay una ruptura total de todas las paredes de la arteria para que pase bruscamente la sangre o al tórax o al abdomen, ¿no es cierto?, según sea el caso. Entonces hay el aneurisma disecante, que es progresivo y que no es violento, que no es un accidente de ruptura violenta del aneurisma. Ese da tiempo para ser diagnosticado y ser llevado a pabellón del paciente y salvarle la vida. Entonces, además de las arterias elásticas, tenemos las arterias musculares o de distribución. Son arterias entonces ya de mediano tamaño, son como la arteria, ¿no es cierto? Aquí tenemos ejemplo, la arteria femoral, son de menor calibre, poseen paredes musculares bastante gruesas, esta arteria femoral de la ingle, aquí en la región inguinal, y determina, ¿no es cierto?, su tono vascular, determina el grado de presión arterial, regula la circulación del miembro inferior. Entonces las arterias van a ver ustedes que van a tener fenómenos de vasoconstricción, se disminuye su diámetro, o de vasodilatación, ¿ya? Según la estimulación que tengan del sistema neurovegetativo. Entonces ahí interviene el sistema simpático y parasimpático en la vasoconstricción y en la vasodilatación. En cuanto a las venas, tienen las mismas paredes de las arterias, ¿ya? Pero se va a diferenciar macroscópicamente una arteria de una vena en que la arteria es de paredes más firmes, es de a la vista en un color más pálido, y las venas tienen paredes más blandas, más frágiles y son de un color celeste azulado, así más oscuro, muy leve, más oscurito. Y son paredes más delgadas. Entonces, la túnica más externa es la túnica adventicia, luego tenemos la túnica media, igual que la arteria, ¿ya? Y en cuanto a la túnica íntima, tenemos desde el interior al exterior, estaría formada por el endotelio, el subendotelio, la membrana basal y la membrana elástica. Con la diferencia respecto a las arterias que las venas poseen, ¿no es cierto?,
a nivel de la túnica íntima, la túnica más interna a nivel del endotelio, tienen válvulas. Ustedes pueden ver aquí una válvula venosa que tiene el propósito de conducir la sangre en un solo sentido, desde distal a proximal, ¿ya? En dirección hacia el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre arterial va a tener una presión importante que se trata de la presión sistólica, producto de la contracción ventricular, ¿no es cierto? Es la bomba que impulsa al corazón. Entonces, toda la sangre arterial va a tener una presión más elevada y se va a llamar, por lo tanto, presión sistólica, producto de la contracción del ventrículo izquierdo. Y luego, en la medida que se reparte la sangre a través de las arterias, desde las más gruesas hasta las más pequeñitas, llegar a la división capilar, la sangre ya ha perdido presión. ¿Se fijan? Por lo tanto, ya a nivel capilar, la presión sanguínea es bastante bajita. Tiene una presión capilar baja. Y el capilar arterial se transforma en capilar venoso, ¿se recuerdan? Insensiblemente, el mismo capilar arterial deja de llamarse capilar arterial y pasa a llamarse capilar venoso. Y el capilar venoso, a su vez, se va uniendo uno con otro y formando vénula, con una presión baja, a esa altura muy baja. Presión venosa que es baja. ¿Y cómo lo hace entonces el sistema, nuestro organismo, como para devolver esa sangre con baja presión nuevamente al corazón? Tiene dificultad, bueno, a nivel de la cabeza y de cuello, si estamos sentados o parados, tiene a favor la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Vuelve por caída libre, por fuerza de gravedad. Pero a nivel del tórax, abdomen, ya va a volver, ¿no es cierto?, con la misma presión que le aporta, ¿no es cierto?, por ejemplo, el miembro inferior. ¿Y cómo le aporta presión extra al miembro inferior? Mediante el ejercicio. Nosotros nos ponemos de pie, comprimimos la planta del pie, caminamos, comprimimos con los músculos la pierna, el muslo, y bombeamos la sangre hacia arriba con la actividad física. Entonces, muy buena entonces la movilización, la actividad, el caminar, obviamente. Si tenemos actividad con las manos, empuñamos, apretamos algo con las manos, trabajamos con el antebrazo, el brazo, también estamos comprimiendo los músculos, ¿no es cierto? Contrayendo los músculos se recuerdan, están envueltos por unas vainas de envoltura que son bastante gruesas, por lo tanto el músculo al contraerse, ¿no es cierto? Se bombea y aprieta las arterias, aprieta las arterias y las venas. El hecho de que el músculo apriete una arteria no significa mucho porque ya la arteria tiene una presión arterial de por sí, pero al apretar las venas y capilares los impulsa desde distal hacia proximal. ¿Por qué? Porque tiene estas válvulas, estas pequeñas, estos velos valvulares, ¿no es cierto?, a nivel de las venas, ¿ya? ¿Y dónde se localizan principalmente estas válvulas? Bueno, a nivel de las venas de la mano, del dorso de la mano, vamos a tener un sistema venoso, como ustedes saben, superficial, que forma una red venosa superficial, que está bajo la piel, celular subcutáneo, contenida en ese espacio, y un sistema venoso profundo que va a estar bajo la fascia, en relación a los músculos hasta llegar al hueso. Esos serían dos sistemas venosos, superficial y profundo. Ambos tienen válvulas que favorecen el retorno venoso desde distal a proximal, hacia el corazón. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un dibujo en donde vemos, ¿no es cierto?, una válvula, las válvulas venosas, y la flecha indica, ¿no es cierto?, el retorno venoso desde distal a proximal. ¿Ya? Ahora, cuando hay varices, vamos a ver más adelante con detalle, porque esta es una clase solamente de generalidades. Más adelante, cuando veamos miembro superior, miembro inferior o los distintos capítulos, vamos a ir viendo particularidades que tienen algunas venas. Y de paso ya les digo que a nivel del miembro inferior, cuando las venas se dilatan, forman la enfermedad que se denomina varices, ¿ya? La vena se dilata, se agranda, la pared se debilita, el diámetro de la vena aumenta, pero no aumenta el tamaño de la válvula, por lo tanto la válvula ya se vuelve insuficiente en el retorno venoso. ¿Se fijan? Si aumentamos el tamaño de esta diámetro de esta vena, la pared venosa, ¿no es cierto?, se dilata, se adelgaza, se agranda esta vena, pero la válvula no crece, sigue del mismo tamaño, por lo tanto, ya una valva con la otra valva no se encuentran en la línea media como para
producir, ¿no es cierto?, un retorno venoso desde distal aproximar. Entonces hay una insuficiencia de valvular y hay una dificultad en el retorno venoso. Por lo tanto, las varices van a significar malestar, dolor de la vena por la inflamación, porque hay un fenómeno de inflamación crónico de la vena, una flebitis. Estas varices se pueden complicar con flebitis, con inflamación aguda por periodos en las venas, como también de coágulos, trombosis, combinación de tromboflebitis, o sea, inflamación de la vena más coágulo. Y eso va a generar obstrucción venosa. Por lo tanto, ahí los pacientes tienen que tomar, ojalá, un tratamiento anticoagulante, tratamientos que actúan a nivel de la pared venosa para mejorar la calidad de la pared venosa, mejorar la viscosidad sanguínea. Muchas veces uno da aspirina en baja dosis, ¿no es cierto? Ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario, para prevenir los fenómenos de trombosis. Pero una vez que ya se produce el fenómeno de trombosis, ya no nos sirve la aspirina, y nos sirve un anticoagulante. Ahí tenemos que dar un anticoagulante en forma oral. ¿Ya? Generalmente el paciente lo toma diariamente en dosis diarias, ¿ya? Un anticoagulante en forma permanente, con el control consiguiente de la coagulación, porque el paciente anticoagulado es un paciente con riesgo de hemorragia. Acuérdense que un paciente que está anticoagulado no puede ser operado ahora ya, en este momento. Tenemos que suspender el anticoagulante al menos un día, ojalá más de 24 horas, como para que se recupere la coagulación y recién intervenirlo, ¿ya? Ahora, si tenemos, ustedes me dirán, por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que en este momento en la calle, en la vía pública, se accidenta? Pues, se accidenta, ¿no es cierto?, ya sea en una bicicleta, en una moto, en un automóvil, y queda gravemente herido y necesita llegar a un hospital, a un pabellón para a intervenirse, ¿no es cierto?, y operarse, ya por fracturas, por heridas arteriales venosas, por un traumatismo de cráneo, por un hematoma intracraneal, por ejemplo. Generalmente son pacientes politraumatizados que requieren a veces más de una operación. Y nos dicen al ingreso, este paciente está anticoagulado. Entonces uno va a decir, no, no lo podemos operar porque tenemos que suspenderle el anticoagulante un par de días y después lo vamos a operar. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? El paciente se está muriendo, necesitamos actuar de inmediato. Rápidamente exámenes previos para determinar, ¿no es cierto?, el compromiso general de este politraumatizado, ya sea corriendo a un escáner, a un ATAC, una ecografía de urgencia, se le saca sangre y rápidamente la sangre va al laboratorio. Mientras se hace todo eso simultáneamente, preparamos pabellón y pedimos sangre, ¿no es cierto? Y no vamos a pedir sangre completa solamente, sino que vamos a pedir concentrado de plaquetas. Entonces, necesitamos mejorar la coagulación en un paciente anticoagulado, entonces pedimos varias unidades de plaquetas, ¿ya? Estas plaquetas generalmente están en el banco de sangre congeladas, ¿eh? Están a temperatura de congelación. Entonces, rápidamente uno urge pedir las plaquetas y digamos, los bancos de sangre ese día pueden descongelar unas unidades esperando una emergencia, ¿ya? Y igual están frías, igual el paciente le va a dar frío, pero en este caso se está muriendo, así que aunque las plaquetas vayan un poco más heladas a la temperatura corporal, no va a interesar. Lo importante es que no estén congeladas y que fluyan y que las podamos transfundir. Y así podemos operar al paciente colocándole unidades de plaquetas, ¿ya? Porque necesitamos salvar la vida ahora ya, en ese momento, no podemos esperar un día o 2 días. Yo le decía que interrumpimos el tratamiento anticoagulante un día, ojalá 2 días antes, cuando son operaciones más programables, o sea, el paciente da tiempo como para esperar un par de días y no pasa nada, ¿no es cierto? Bien. Grandes vasos. El aparato vascular entonces va a tener o grandes arterias, como las que salen del corazón, principalmente aorta, con sus ramas hacia el cuello, ¿no es cierto? La rama, ¿no es cierto? Subclavia, la carótida interna, y las grandes venas que regresan hacia el corazón, como la vena cava superior, la vena cava inferior. La vena cava superior que va a estar formada por el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo.
Eso las vamos a ir viendo con calma cuando veamos los distintos capítulos. ¿Ya? Topográficamente vamos a ir viendo específicamente venas de acuerdo al territorio que estemos analizando. Pero esto es en general. Bueno, y en general les puedo decir además que cada arteria, en forma periférica, específicamente a nivel de los miembros, va a ir acompañada de dos venas satélites. Aquí en la imagen ven hasta tres imágenes, pero habitualmente son dos venas por cada arteria. Entonces, la arteria lleva sangre oxigenada y nutrientes a distal, regresa desde los capilares venosos nuevamente al corazón, pero ya no como una vena, sino como una doble vena por arteria, ¿ya? Entonces, en las arterias pequeñas y de mediano tamaño vamos a tener dos venas por arteria. Ahora, en las grandes arterias, me refiero yo a arteria aorta, torácica, abdominal, no tenemos dos venas cavas por la arteria aorta, sino que es una sola vena cava, ¿ya? Entonces, esta duplicidad de venas por arterias es a nivel de arterias medianas, principalmente a nivel desde ya región, ¿no es cierto?, axilar, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, lo mismo a nivel de la cadera, muslo, rodilla, pierna, pie. ¿Ya? Típicamente ahí vamos a encontrar dos venas satélites por cada arteria. Lo mismo en el tórax, por ejemplo, a nivel de la arteria torácica interna, las arterias diafragmáticas superiores, ¿ya? Esas son dos venas satélites por cada arteria. Bueno, y el lecho capilar es donde vamos encontrando, ¿cierto?, la unión entre las capilares arteriales y venosos, ¿ya? Entonces ahí es una verdadera anastomosis arteriovenosa, ¿ya? Están a nivel de la piel y conservan el calor corporal. Dice la sangre a nivel muy más pequeñito para mantener, ¿no es cierto?, nuestra temperatura, ¿ya? De manera que cuando hay vasoconstricción, por ejemplo, fluye menos sangre, se pierde y ya nos enfriamos, ¿ya? Y nos da frío, ¿no es cierto? Nos da frío. Y cuando ya tenemos un poquitito más de vasodilatación, fluye más sangre, lleva más calor al cuerpo, a la parte más periférica, y ya se nos pasa el frío, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo típico, el alcohol, por ejemplo, produce vasodilatación, ¿ya? Entonces el alcohol, por una parte, va a ser metabolizado en el hígado y va a producir calorías, ¿ya? Y a nivel periférico produce vasodilatación y también produce más calor, ¿ya? Entonces, ustedes saben históricamente que los pueblos nórdicos, todos estos pueblos que están en el hemisferio norte, en que desde las eras de las glaciaciones casi hasta ahora tienen siempre temperaturas muy bajas, muchos meses de invierno con mucho frío, mucha nieve, toman alcohol, digamos, históricamente, ¿ya? Ejemplo típico en Rusia y en Siberia, en todas esas zonas, toman mucho alcohol para el frío, ¿ya? Como algo habitual. No estamos recomendando el alcohol, pero son costumbres históricas, ¿ya? Eh, la otra forma de consumo de alcohol fue desde tiempos inmemoriales, cuando se descubrió que se podía hacer alcohol y hacer cerveza, por ejemplo, vino, y por muchos siglos, ¿no es cierto?, la gente tomó mucha cerveza y mucho vino, no porque quisieran ellos eh, los efectos del alcohol, sino que para hidratarse, ¿ya? Ellos sabían que si tomaban agua de un río o de una laguna o un agua, ¿no es cierto?, digamos, no segura, se iban a enfermar. Ya en esos años las personas no conocían, ¿no es cierto?, que había que hervir el agua, por ejemplo, y le tenían miedo al agua, tenían razón, ¿ya? Los chinos, por ejemplo, muy inteligentes, y fabricaron digamos, un wok, aceite, un wok bien caliente, y todos los alimentos ustedes van a ver que son ya sea animales o verduras, todos frescos, y los tiran al wok, ¿ya? Aceite hirviendo, lo calientan y entre comillas, cocinan sus alimentos y eliminan todas las bacterias, ¿ya? Y en la Edad Media, por ejemplo, se tomaba mucho vino, mucha cerveza, porque la gente tomaba vino y cerveza, se hidrataba, tenía que tomar líquido en el día y no le pasaba nada, no se enfermaba. Tomaba agua
y tenía infecciones graves, infecciones intestinales, no había antibióticos en esa época y la gente lo pasó mal o podría hasta morirse, ¿ya? Por una grave infección intestinal. Es el origen del el uso del alcohol en esas épocas. Hoy en día no se justifica, ¿no es cierto? Tiene que ser todo moderado. Bien. Sistema aórtico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? En que en rojo tenemos, ¿no es cierto?, saliendo del corazón todo el sistema arterial que va al tórax, pulmones y al cabeza y cuello, y hacia abajo iría, ¿no es cierto?, hacia el abdomen, la pelvis y miembro inferior. Y en azul tenemos, ¿no es cierto?, el retorno venoso hacia el atrio derecho, ¿ya? Entonces vamos a llamar circulación mayor a la circulación que sale del ventrículo izquierdo en rojo, distribuyéndose por todo el cuerpo y volviendo, ¿no es cierto?, nuevamente al atrio derecho, ¿ya? Y la circulación menor la vamos a llamar desde el ventrículo derecho que iba, digamos, expulsa la sangre hacia la vena, hacia la arteria pulmonar, hacia la arteria pulmonar. Entonces, el sistema de la arteria pulmonar que lleva la sangre poco oxigenada hacia el pulmón y en el pulmón se capilariza y regresa por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, ese recorrido lo vamos a llamar circulación menor, o sea, toda la circulación pulmonar, ¿ya? Desde la arteria pulmonar, derecha a izquierda, volviendo por las venas pulmonares, retornando nuevamente al atrio izquierdo. Eso es la circulación menor o pulmonar. Y la circulación mayor, desde, desde la aorta ascendente, recorriendo todo el cuerpo, capilares, retornando a través del sistema venoso cava superior, cava inferior, sistema ácigos y sistema porta. Todos esos sistemas regresan la sangre hacia el atrio derecho y eso es lo que y al ventrículo derecho y eso es lo que se denomina circulación mayor. Aquí teníamos entonces un esquema en donde vemos la circulación sistémica o circulación mayor y la circulación menor sería la circulación pulmonar propiamente tal. Bueno, las arterias entonces van a ser tubos, verdaderos tubos, ¿no es cierto?, con todas estas capas, pero que no son inertes, no son solamente un tubo de transporte. Se ha descubierto en las últimas décadas que el endotelio y todas las capas que conforman las arterias son verdaderos órganos endocrinos, ¿ya? Entonces producen un sinnúmero de sustancias muy necesarias para el metabolismo del cuerpo y para tener un buen estado saludable. Entonces, se ha demostrado que la producción de eh, oxidantes va a ir produciendo, ¿no es cierto?, un fenómeno de inflamación crónica a nivel celular. Y eso va a generar un montón de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, entonces, las arterias, con todas sus capas, no son solamente tubos de transporte, sino que son verdaderos órganos endocrinos que forman parte, ¿no es cierto?, del metabolismo cardiovascular propiamente tal y del estado de salud de la persona, ¿ya? Se pueden unir, se fijan, mediante diferentes formas de unión, ¿ya? Las anastomosis, cuando hablamos de unión de una arteria con otra arteria, la vamos a hablar de anastomosis, ¿ya? Pueden ocurrir a nivel superficial y a nivel profundo. ¿Cuál sería el plano superficial? Ya lo hemos mencionado muchas veces. Bajo la piel, celular subcutáneo, hasta llegar a la fase. Esas serían las arterias de la red superficial. La red arterial y o venosa profunda va a estar bajo la fascia, vale decir, en relación a los músculos, todos los planos profundos hasta llegar al plano del periósteo, hasta el plano óseo, ¿ya? Esa sería la red profunda. Entonces, estas uniones pueden ser, ¿no es cierto?, por inoculación, por ejemplo, cuando una arteria se une con otra, ¿ya? Una arteria viene, por ejemplo, descendiendo, la otra viene en forma ascendente y se unen una con otra, entonces hay una circulación con presión superior y otra con presión desde abajo hacia arriba y eso sería por inosculación. Las transversas son facilitas, es la primera que ustedes ven acá, ¿no es cierto? A la izquierda de su pantalla, esa sería una anastomosis transversa. Las convergentes está en la letra C. Aquí tenemos dos arterias, se fijan, que convergen a nivel de la letra C. Y las longitudinales serían a nivel de la letra D, ¿ya?
Y a nivel de la letra E, serían los por vasos aberrantes. Bueno, vamos a tener un sistema de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Aquí vemos la arteria pulmonar en rosado, que va a formar, ¿no es cierto?, la circulación menor, como habíamos mencionado, ¿ya? Partiendo desde el ventrículo derecho, a través del tronco de la arteria pulmonar, que se divide en arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho e izquierda al pulmón izquierdo. El objetivo de la circulación pulmonar es llevar sangre poco oxigenada hacia el pulmón para que a nivel del pulmón se capilarice y a nivel del alveolo pulmonar se produzca el intercambio. Ahí la sangre capilar del alveolo pulmonar libera el CO2 y capta el oxígeno que estamos inspirando a través de la vía respiratoria, ¿ya? Y va a regresar, ¿no es cierto?, esta sangre, una vez oxigenada a nivel del alveolo pulmonar, va a regresar por dos venas pulmonares, que las ven, ¿no es cierto?, de un color azul celeste. Dos venas pulmonares a la derecha y dos venas pulmonares a la izquierda. Y estas venas pulmonares, que son cuatro, dos derechas, dos izquierdas, van a llegar hasta el atrio izquierdo, con sangre ricamente oxigenada. Y desde el atrio izquierdo va a salir la sangre hacia el ventrículo izquierdo, y obviamente a través del sístole del ventrículo izquierdo va a salir con fuerza a través de la arteria aorta, sangre ricamente oxigenada a través del sistema aórtico, para ser distribuido nuevamente por todo el cuerpo, ¿ya? Bueno, aquí vemos entonces las relaciones que tiene la arteria pulmonar derecha e izquierda, que son diferentes, ¿ya? La derecha, como donde marca aquí esta flecha en negro, es más horizontal, se dirige hacia atrás, ¿no es cierto? Mide más o menos 5 a 6 centímetros de longitud, 2,2 centímetros de diámetro, y esta arteria pulmonar derecha se relaciona hacia abajo, ¿no es cierto?, con el atrio derecho, hacia arriba se relaciona con el callado aórtico, la vena ácigos, y hacia atrás se relaciona con el bronquio derecho, y hacia adelante con la vena cava superior y con la aorta. Esas serían las relaciones de la arteria pulmonar derecha. Entonces, con una longitud de 5 a 6 centímetros, con una posición más horizontal. En cambio, la arteria pulmonar izquierda tiene una longitud menor, la mitad casi de la anterior, 3 centímetros de longitud, un poco menos diámetro, 1,9 centímetros de diámetro. Y se relaciona hacia abajo, se fija como ustedes ven, con el atrio izquierdo, hacia arriba igualmente con el callado aórtico, hacia atrás con el bronquio izquierdo y hacia adelante con las venas pulmonares izquierdas. En el estado embrionario vamos a tener, ¿no es cierto?, en el feto un sistema de doble arcos o callados, que son 6. ¿Se fijan? Entonces, formándose en el embrión, se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos arteriales, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿ya? En la medida que avanza el desarrollo embrionario, se van reabsorbiendo. De estos 6 arcos quedan solamente 4, 2 a cada lado, ¿ya? Entonces aquí en la imagen de la derecha vemos 2 arcos a la derecha y 2 arcos a la izquierda, ¿ya? Y particularmente, ¿no es cierto?, el sexto arco aórtico, aquí el último, a la derecha se reabsorbe y a la izquierda permanece, uniendo, ¿no es cierto?, arteria aorta con, ¿no es cierto?, la arteria pulmonar izquierda. Entonces, este sexto arco aórtico a, a la derecha desaparece, pero al lado izquierdo permanece, uniendo, ¿no es cierto?, la arteria aorta, la arteria pulmonar izquierda. Y se denomina, ¿no es cierto?, esta persistencia conducto arterioso devotal. ¿Y por qué existe? Porque como el feto no respira, desde el ventrículo derecho, que lleva sangre poco oxigenada, sale la sangre por la arteria pulmonar, con el propósito de llevar la sangre a los pulmones, pero el feto no respira, por lo tanto no tiene objeto que a través de la arteria pulmonar salga la sangre a los pulmones del feto que está respirando, por lo tanto hay un bypass. Entonces de la misma arteria pulmonar pasa a la arteria aorta, ¿ya? Porque no necesita ir al pulmón, porque el niño no está respirando, el feto no está respirando. Por lo tanto, desde la rama izquierda de la arteria pulmonar pasa directo a la aorta y esta sangre poco oxigenada baja por la aorta
para ir después, ¿no es cierto?, a través de las arterias umbilicales, derecha e izquierda, salen, ¿no es cierto?, a través del cordón umbilical para ir a la placenta y ahí se oxigena la sangre de la placenta. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces el objetivo entonces de este conducto arterioso? Como ya les explicaba, como el feto no tiene función pulmonar, este conducto arterioso, por ejemplo, al nacer, colapsa, ¿ya? Porque ya el niño respira, ya hay presión, hay circulación menor, ¿se recuerda la circulación pulmonar? Ya hay presión y el mismo hecho de que circule hacia el pulmón la sangre a través de la arteria pulmonar hace que se colapse este conducto arterioso y se va obliterando paulatinamente hasta que después se transforma en un cordón fibroso, ¿ya? Y este conducto arterioso botal se transforma en el adulto como ligamento arterial, ¿ya? Ahora, cuando existe la malformación congénita en que persiste el conducto arterioso, entonces se llama persistencia del conducto arterioso. Y eso ocurre como una malformación congénita en donde no se cierra este conducto y tenemos los niños, una forma de niños azules que llamamos, ¿ya? Estos niños que tienen poca oxigenación y que tienen permanentemente sus labios, en lugar de ser rosados, saludables, normales, están de color azulado oscuro. Entonces están con una falla de la oxigenación. Y estos pacientes entonces deben ser operados porque si no pueden fallecer, obviamente. Entonces se operan muy pequeñitos, cerrando, ¿no es cierto?, este conducto arterioso. Bien. Una vez que la sangre sale por la aorta, ¿no es cierto?, sigue un trayecto ascendente, ¿no es cierto?, desde la base del corazón hacia arriba. Por eso se llama este corto trayecto aorta ascendente, ¿ya? Entonces, la aorta va a tener una longitud más o menos de 5 centímetros a la altura de la vértebra torácica y desciende por el lado izquierdo, ¿no es cierto?, la columna vertebral hasta la octava vértebra torácica, ¿ya? Y ahí en ese nivel atraviesa el diafragma, llegando hasta la lumbar 4, en donde se divide en las arterias ilíacas primitivas izquierda y derecha, ¿ya? Entonces, en su trayecto ascendente, eh, la aorta sigue este corto trayecto ascendente para luego formar un trayecto horizontal. Y ahí está lo que se denomina callado aórtico, del cual salen la arteria subclavia derecha y carótida primitiva derecha, y en el lado izquierdo la carótida primitiva izquierda, ¿ya? La carótida primitiva izquierda y las ramas, ¿no es cierto?, que van al miembro inferior izquierdo, miembro superior izquierdo. Luego sigue un trayecto descendente. Entonces tenemos la aorta torácica y ahí van numerosas ramas al tórax, ¿no es cierto?, atraviesa el diafragma y luego se llama aorta abdominal. Una vez que cruza el yato aórtico del diafragma, la arteria aorta torácica deja de llamarse aorta torácica y se llama aorta abdominal, dando numerosas ramas a nivel del abdomen para terminar en la bifurcación, ¿no es cierto?, de lumbar 4, en donde se divide en arteria ilíaca derecha e ilíaca primitiva izquierda. Y a su vez las ilíacas se van a dividir en ilíaca externa, que va a formar la arteria femoral, y ramas de la ilíaca interna o hipogástrica que va irrigando, ¿cierto?, los órganos pelvianos. Veamos entonces las relaciones que tiene este callado aórtico. Se fija este arco aórtico que lo ven ustedes aquí. Por delante entonces va a estar en relación con el pericardio, la membrana, ¿no es cierto?, que está cubriendo el corazón y el origen de estos grandes vasos. Hacia atrás, bueno, hacia adelante también está en relación con el timo en el niño, ¿no es cierto? En el niño se presenta un mayor desarrollo del timo, en cambio, a la altura de la edad de ustedes, el timo está bastante atrofiado, ya se atrofia entre los 18 y 20 años y a la edad mía yo ya no tengo timo, ¿ya? Yo soy ya adulto mayor y el timo prácticamente hay vestigios de timo y tejido graso, es reemplazado por tejido graso en las personas mayores. Bueno, este arco aórtico hacia atrás va a estar en relación, ¿no es cierto?, con el seno transverso y con la arteria pulmonar derecha, y a la derecha va a estar en relación este arco aórtico con la orejuela derecha y la vena cava superior. Y a la izquierda, este arco aórtico se relaciona, ¿no es cierto?, con la arteria pulmonar. En la porción horizontal, ¿no es cierto?, por debajo tenemos el nervio recurrente izquierdo, el bronquio izquierdo,
Hacia arriba salen de él, ¿no es cierto? Hacia arriba tenemos las ramas que salen de él, ¿no? Tanto el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico da origen a la arteria carótida primitiva derecha y luego a la arteria subclavia derecha. Y hacia la izquierda tenemos dos ramitas que están cortadas aquí, la carótida primitiva izquierda directamente del arco aórtico y la arteria subclavia izquierda directamente del arco aórtico. Y por delante tenemos, ¿no es cierto?, el nervio frénico aquí en el número 10, está muy marcado el nervio recurrente, sí, este es el recurrente laringio, que hace un callado aquí a nivel del arco aórtico, ¿ya? Entonces, tenemos aquí en el número 11, si logran ver bien el 11, tenemos los nervios vagos, que están en relación, ¿no es cierto?, al esófago, que está aplanado acá atrás, y acá adelante tenemos la tráquea, ¿ya? Y por detrás de la tráquea entonces tenemos el conducto torácico, que es la parte linfática, ¿no es cierto?, de retorno hacia el confluente venoso yugoslavio clave. En cuanto a las venas, vamos a tener en forma general venas tanto parietales como venas viscerales, ¿ya? Entre las venas parietales que están en relación a las paredes del tórax, tenemos la torácica interna que está por detrás del esternón, las venas intercostales que están por detrás a nivel de los espacios intercostales, ¿ya?, de las costillas, y también tenemos las venas diafragmáticas que están por sobre el diafragma, diafragmáticas superiores. En cuanto a las venas viscerales, que van a estar drenando sangre venosa procedente de las vísceras, van a desembocar en los troncos venosos brachiocefálicos, van a provenir venas desde el pulmón, a través del sistema ácigos también, que recoge las venas intercostales, las venas que vienen del timo, las venas que vienen del pericardio, las venas que vienen del esófago y las que vienen del mediastino, que es la parte media del tórax. Todas esas venas van a ir retornando, ¿no es cierto?, al sistema venoso central. Y en el tórax vamos a tener, ¿no es cierto?, las tres primeras venas convergentes que forman el tronco común de las venas intercostales superiores derechas acá arriba. Forman, ¿no es cierto?, parte del tronco venoso brachiocefálico derecho que se une con la vena ácigos mayor. Y a la izquierda, por el lado izquierdo de la columna vertebral, vamos a tener las primeras 6 venas convergentes del tronco común de las venas intercostales superiores izquierdas, que van a terminar o en la vena ácigos, ¿no es cierto?, mayor, o en la ácigos menor, ¿ya? Bien. Aquí vemos una imagen lateral del callado ácigos. Vemos la vena ácigos que va ascendiendo, forma un arco y invoca en esta vena más gruesa, que es, ¿no es cierto?, la vena cava superior. La vena cava superior. Veamos entonces aquí. Aquí estaría entonces la vena cava superior. Y aquí tendríamos entonces la vena ácigos. Entonces aquí tendríamos, esta sería la vena ácigos haciendo su callado. Aquí viene la vena ácigos ascendiendo hacia arriba, ¿se fijan? Aquí forma su callado y luego desemboca aquí en la vena cava superior. ¿Ya? ¿Cómo se forma esa ácigos mayor? A nivel del tercer espacio intercostal se curva hacia adelante y desemboca en la vena cava superior. ¿Y de dónde viene desde abajo? Desde las 9 a 10 últimas venas intercostales derechas. Viene recibiendo todos esos afluentes y así se forma entonces esa vena ácigos mayor. Por su parte, la ácigos menor viene por el lado izquierdo de la columna vertebral, ¿ya? Tiene entonces un trayecto ascendente, ¿no es cierto?, de la vena lumbar ascendente a izquierda, sigue por el lado izquierdo de la columna vertebral y a nivel de la séptima vértebra torácica se curva hacia la vena ácigos mayor. Termina desembocando la ácigos mayor. Aquí va entonces un vaciado, en rojo la arteria aorta y en azul la vena ácigos, ¿ya? Son numerosas las venas que pueden ver ustedes ahí.
En este esquema vemos el sistema porta. ¿Cómo se forma el sistema porta? Por una parte, tenemos el vaso acá, al lado izquierdo, que da la vena esplénica, ¿no es cierto? La vena esplénica. Y esta vena esplénica se une con la vena mesentérica inferior, ¿ya? Acá en el lado izquierdo, y forma el tronco venoso mesentérico esplénico. Por el lado derecho, por su parte, en forma ascendente, tenemos la vena mesentérica inferior. ¿Ya? Entonces aquí tenemos entonces la vena mesentérica superior por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo tenemos la mesentérica superior, que se une al tronco mesentérico esplénico y forma entonces a nivel del hilio del hígado la vena porta. ¿Qué sangre recibe esta vena porta? Bueno, recibe la sangre del vaso, como les decía, y a través de la vena mesentérica inferior en el lado izquierdo y la vena mesentérica superior en el lado derecho, recibe la sangre proveniente del sistema digestivo, ¿ya? Yeyú, ilion, toda la sangre que se absorbe con los nutrientes desde el tubo digestivo, yeyuno ilion, retorna a través de la vena porta. En dirección al hígado. ¿Con qué propósito? Bueno, en el hígado para ser metabolizada esta sangre venosa. Ahí se metabolizan los glúcidos, los lípidos, las proteínas, y el hígado entonces forma, ¿no es cierto?, proteínas más complejas desde los aminoácidos que puede captar a través del tubo digestivo. En cuanto a la circulación prenatal, antes del nacimiento, tenemos entonces que como el feto no respira, teníamos, ¿no es cierto?, por lo tanto, que la sangre a través de la arteria pulmonar no iba a los pulmones propiamente tal, sino que era desviada antes desde la rama izquierda de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Desde la arteria aorta, esta sangre poco oxigenada descendía por la aorta torácica, aorta abdominal, y se fijan a nivel de las arterias ilíacas internas, derecha e izquierda, forman las arterias, ¿no es cierto?, umbilicales, dos, una a la derecha y otra arteria umbilical a la izquierda. Estas dos arterias umbilicales, derecha e izquierda, van en dirección a través del cordón, digamos, el cordón umbilical hacia la placenta. En la placenta captan oxígeno, dejan el CO2, ¿no es cierto? Liberan el CO2 a nivel de la placenta y captan el oxígeno a través de la placenta y los nutrientes y regresan al feto a través de una vena en color rojo que es la vena umbilical, ¿ya? Se llama vena umbilical, pero es de color rojo. ¿Por qué es de color rojo? Porque trae sangre ricamente oxigenada de la placenta más los nutrientes. Y esta vena umbilical va en dirección al hígado, ¿no es cierto?, para que se procese a nivel de la porta y llega a la cava inferior para nuevamente llegar al atrio derecho con sangre ricamente oxigenada y con nutrientes, y desde el atrio derecho es repartida, ¿no es cierto?, nuevamente al ventrículo derecho, del ventrículo derecho, ¿no es cierto?, hacia la arteria pulmonar, pero desde la arteria pulmonar se desvía nuevamente a la aorta, ¿ya? Al nacer, eso es prenatal, ¿no es cierto? Ahí estaría, ¿no es cierto? El sistema, ¿no es cierto? Lo mismo que acaba de decir, pero con los esquemas de las dos venas, las dos arterias umbilicales, regresando por color rojo, vena umbilical. Ahora, una vez que nace el feto, ¿no es cierto? Se deja de llamarse feto, se pasa a llamar recién nacido, y nace cuando precisamente respira por primera vez, ya porque si no respira, es un nonato, no nacido, vivo, y una vez que respira, va a colapsar este, digamos, conducto arterioso, ¿verdad? Y se va a transformar progresivamente en un ligamento arterioso. Por lo tanto, la sangre de la arteria pulmonar va a ir precisamente al pulmón para oxigenarse y va a regresar a través de las venas pulmonares. A nivel de las arterias umbilicales, se fijan que venían de las ilíacas internas. Una vez que se ha ligado el cordón umbilical, dejan de trabajar estas arterias umbilicales, y al ligar el cordón umbilical también ligamos la vena umbilical que llevaba sangre oxigenada y nutrientes desde la placenta. Por lo tanto, entonces se va a transformar el ligamento redondo del hígado, esta vena umbilical obliterada, ¿ya? Y las arterias umbilicales también se obliteran. Todo eso se fibrosa y se oblitera, porque hemos cortado el cordón umbilical y lo hemos ligado. Esos serían los principales cambios. Pero también a nivel del corazón,
a nivel entre el atrio derecho y atrio izquierdo, hay una comunicación interatrial en el feto, ¿ya? Aquí. Ahí había una comunicación interatrial que es es normal, y la sangre del atrio derecho pasa al tiro al atrio izquierdo. Porque no tiene que ir mucha sangre al ventrículo derecho, porque la sangre que va al ventrículo derecho va a la arteria pulmonar y sabemos que en los pulmones el niño no va a respirar. Es prenatal. Y postnatal, entonces al momento de nacer, la ventana oval que está comunicando, la ventana oval que está comunicando el atrio derecho con el atrio izquierdo se va cerrando, se va obliterando y deja de existir esta comunicación interatrial al momento de nacer. Entonces, los dos cambios más importantes al nacer es el cierre del conducto venoso y el cierre de la comunicación interatrial. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más detalle igual, vamos a volver a recordar cuando veamos corazón. Pero como estamos hablando en forma general del aparato cardiovascular, quiero mencionar también que no siempre el corazón, ¿no es cierto?, está al lado izquierdo. Aquí vemos el corazón en el lado derecho. Y se trata entonces de un paciente que no tiene mayor enfermedad salvo la condición que se llama situs inversus, en donde los órganos están en posición contraria, ¿ya? Tanto en el tórax como en el abdomen, los órganos que deberían ir a la derecha están a la izquierda y viceversa. Y digo que no constituye una enfermedad porque no es una enfermedad, sino que es una condición. De hecho, una persona que tiene situs inversus no tiene por qué tener menos vida o más enfermedades que una persona que no tenga situs inverso. Es solamente que tiene sus órganos en el lado contrario, ¿ya? Y que es muy importante saberlo porque cuando examinamos clínicamente, si sospechamos que tiene, por ejemplo, un paciente una apendicitis, y le palpamos la fosa ilíaca derecha y decimos, no, no tiene apendicitis porque en la fosa ilíaca derecha no hay signo de Bloomberg y puede tener apendicitis porque el apéndice no, en este sitio inverso no está en el lado derecho, sino que está en el lado izquierdo, ¿ya? Está en el sitio contrario. Entonces, ojo con eso, porque muchos pacientes a veces se han ido para la casa desde la urgencia porque tienen supuestamente un colon irritable, porque tienen un dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Y entonces el paciente le dice, pero doctor, ¿no tendré apéndice? Y el doctor le dice, no, usted no tiene apendicitis aguda porque el apéndice está en la fosa ilíaca derecha y en este lado derecho usted no tiene ningún dolor, está impecable. Y en el lado izquierdo tiene dolor, pero es un dolor del colon sigmoide y es el apendicitis que está en el lado izquierdo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bueno, bueno, generalmente cuando se hacen radiografía de tórax, cuando se hacen ecografía en los pacientes, se descubre obviamente que el paciente tiene las vísceras en el lado contrario. Pabellón de hemodinamia, en donde el paciente se puede estudiar hemodinámicamente, haciendo, ¿no es cierto?, punciones arteriales eh, o venosas, a nivel de vena femoral, de arteria femoral o de arteria braquial o de vena, ¿no es cierto?, del brazo, para colocar un medio de contraste, por ejemplo, a nivel de las coronarias. Una coronariografía entonces consiste en colocar un catéter a nivel, ¿no es cierto?, de arteria braquial o de arteria femoral. El catéter, si se coloca por arteria femoral, se asciende hasta el origen de la coronaria y cuando en el arco aórtico, a nivel del origen de las coronarias, llega el catéter, en ese momento ahí se coloca el medio de contraste y ahí se dibuja eh, inyectando la coronaria derecha o la coronaria izquierda, ¿ya? La coronaria izquierda que la ven con el número 7 y la coronaria derecha que la ven con el número 2. Bien. Otras imágenes, ¿no es cierto?, de radiografía, tanto simples a la derecha como radiografías digitalizadas en el lado izquierdo. Al lado izquierdo de su pantalla tenemos radiografías normales con medio contraste, pero en el lado derecho de su pantalla vemos radiografías digitalizadas, en donde un software elimina los elementos distractores y se concentra en el árbol, ¿no es cierto?, arterial, en el árbol aórtico, ¿ya? Entonces,
Hay software que pueden permitir una mayor claridad de estas radiografías. Aquí tenemos entonces las dos formas de cateterismo cardíaco, venosos y arteriales. El cateterismo cardíaco venoso lo vamos a llamar cateterismo cardíaco derecho. ¿Por qué? Porque llega al atrio derecho, ¿ya? Y puede ser por vena femoral acá abajo o como por vena, ¿no es cierto?, basílica, acá, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a nivel del brazo. Y el catéter va a llegar, ¿no es cierto?, hacia el atrio derecho, ventrículo derecho, incluso para tomar presión en la arteria pulmonar. Es el objetivo entonces del cateterismo venoso o cardíaco derecho. Tomar presiones en el atrio derecho, ventrículo derecho, hasta llegar a la presión pulmonar de la arteria pulmonar. En cambio, el cateterismo cardíaco izquierdo va por arteria. Ya lo ven ustedes a la derecha de su pantalla. Eh, Va por arteria femoral, acá abajo, o arriba con la arteria braquial. ¿Ya? Y va llegando, ¿cierto?, al callado aórtico y va a llegar al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Al ventrículo izquierdo. Entonces va a permitir tomar la presión en ventrículo izquierdo para ver los grados de insuficiencia cardíaca, para ver si el paciente está teniendo, cuantificar los grados de insuficiencia cardíaca. Y a nivel del origen de las coronarias, este cateterismo cardíaco izquierdo va a permitir también tomar el examen de coronariografía. Las ecografías del sistema cardiovascular son muy importantes y se llaman ecodoppler color. ¿Ya? ¿Y por qué color? Porque va a dibujar el software en rojo el flujo arterial, que ahí está disminuido, se fijen, en la imagen izquierda, está obstruido con esta flecha, hay una obstrucción arterial, y en la imagen derecha ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, también el flujo venoso en azul, ¿ya? También alterado, ¿no es cierto?, el flujo venoso en azul. Entonces el ecodoppler arterial o venoso, ojalá debe ser en color porque así permite entonces diagnosticar mejor los grados de obstrucción arterial o venosa que pudiera tener el enfermo. Se mide con bastante precisión en porcentaje. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene lipotimias, desmayo, producto de que de la posición sentado se para, se pone de pie y le llega menos sangre rápidamente, menos sangre al cerebro y se puede caer. Entonces, sospechamos entonces una obstrucción de las arterias carótidas. Entonces le pedimos, como ven en la imagen, un examen que se llama ecodoppler color cervicoencefálico o carótido vertebral. ¿Ya? Se denomina de estas dos maneras: ecodoppler color cervicoencefálico o ecodoppler color carótido vertebral. Y nos va a medir el flujo sanguíneo de forma muy precisa a nivel de la carótida interna, derecha o izquierda, o a nivel de las arterias vertebrales. De manera que de esta forma vamos a ver qué tanta sangre llega al encéfalo, porque ustedes saben que las arterias carótidas primitivas derecha e izquierda, más las arterias vertebrales, van a formar el círculo arterial de la base del encéfalo, o polígono de Willis, y de ahí vamos a tener el origen de todas las ramas que van a irrigar cerebelo, cerebro y tronco encefálico. Entonces, si hubiera una obstrucción de las arterias carotidas de más de un 50 o 60%, cuando hay más de un 60%, obviamente se indica una prótesis, ¿ya? Se saca esa arteria obstruida y se coloca una arteria artificial. Entonces se hace entonces una colocación de una prótesis de una arteria carótida para mejorar el flujo sanguíneo y eliminar esa arteria enferma y esas placas de ateroma, porque si no, estas placas de ateroma se desprenden en cualquier momento y van a formar un tromboembolismo y que va a tener consecuencias como accidente vascular encefálico o como infartos, incluso obstruyendo las arterias coronarias. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces una alta mortalidad en las personas, producto que están portando, están teniendo estas arterias carótidas o las vertebrales con placas de ateroma y que deben ser ojalá tratadas en forma quirúrgica. La más fácil de tratar es la arteria carótida, que es una arteria gruesa de fácil acceso. En cambio, las arterias vertebrales son de difícil acceso, por lo tanto se pueden operar en forma endoscópica nomás. Se puede hacer una endarterectomía. Entonces se sacan las placas de ateroma
mediante un catéter, pero ya no se puede hacer en forma quirúrgica para hacer un recambio de la arteria vertebral porque va en los procesos, ¿no es cierto?, transversos de las vértebras cervicales, va en un plano óseo muy profundo que es de muy difícil acceso a esta arteria vertebral y además es más delgadita, más de menor diámetro. Entonces ahí solamente servirían los métodos endoscópicos y tienen menos éxito la cirugía a nivel de las arterias vertebrales. En cambio, las arterias carótidas son grandes arterias, gruesas, con un acceso mucho mejor y permiten, ¿no es cierto?, sacar todo el trozo de arteria enferma y hacer un recambio, una prótesis. Y quedan los pacientes con una muy buena circulación cerebral y con una muy buena calidad de vida posterior. También las arterias entonces pueden tener dilataciones y aquí tenemos entonces un ataque abdominal en donde vemos una dilatación gigante de la arteria aorta, un aneurisma gigante de la aorta abdominal. En la imagen de la izquierda lo ven ustedes una vista anteroposterior y la imagen de la derecha una vista de lado, una vista lateral. ¿Se fijan? Está con una gran dilatación la arteria aorta y hacia atrás se ve la columna vertebral. Bien, entonces, al tener estas grandes aneurismas, hay que sopesar la edad del paciente, los factores de riesgo, todos esos factores de enfermedades concomitantes que pudiera tener esta persona, la edad, etcétera, fueron, digamos, muy capital, la edad, muy importante. Y viendo todos estos factores de riesgo se hace una tabla o score en donde el paciente se le va a recomendar o no se le va a recomendar la cirugía, ¿ya? Si los riesgos de la operación de este aneurisma son muy altos, no se le va a ofrecer la operación, ¿ya? Se le va a decir que baje de peso, controle su presión arterial si es hipertenso, no haga esfuerzos grandes y que no se puede hacer más. Pero si es candidato a que se le saque esta arteria neuroinmática, se le coloque una prótesis, se le va a hacer la cirugía, ¿ya? Para no esperar que esta enorme aneurisma se rompa espontáneamente y una vez que ustedes saben, una vez que se rompe, no va a dar tiempo para un tratamiento y el paciente va a morir. O sea, la ruptura de este aneurisma significa la muerte del paciente, porque no hay tiempo como para que llegue a un hospital, a un pabellón, se le diagnostique la enfermedad, se sepa de qué se trata y se entre al pabellón a tratar en forma quirúrgica. A esa altura, la sangre de la aorta ha pasado al abdomen, va a haber un hemoperitoneo de varios litros de sangre y el paciente va a estar muerto. Se va a hacer un hallazgo en la autopsia nada más. Bien. Más radiografías con medio contraste, aortografía, ¿no es cierto? Aortografías que comprometen también las arterias renales para ver cuando hay, ¿no es cierto?, obstrucción de la arteria renal. Si hubiera obstrucción de la renal derecha o izquierda con una disminución del diámetro va a producir a veces hipertensión maligna. Entonces también se hacen prótesis del origen de esta arteria renal cuando está obstruida, cuando está estrechada. A veces el paciente tiene una condición genética que obstruye mucho el flujo sanguíneo hacia el riñón y eso da como una respuesta a una hipertensión que no es tratable con los medicamentos antihipertensivos, ¿ya? Porque es una condición de la estrechez de la arteria renal. Entonces, se hace un recambio de esta arteria, aumenta el diámetro, una prótesis, y la función renal mejora bastante y se pasa a la hipertensión arterial. Esa sería una hipertensión debido renovascular primaria y de causa. La mayoría de los pacientes hipertensos no tienen esta condición. Esta es una condición muy rara, muy excepcional. Entonces, cuando ustedes ven la población general, que hay muchas personas en el planeta que tienen hipertensión arterial, tienen la famosa hipertensión arterial esencial, digamos que no tiene origen, digamos, concreto, sino que hay factores hereditarios, factores de la edad del paciente, factores metabólicos, ¿ya? Y que tienen que ser tratados con la batería de medicamentos antihipertensivos que hoy en día se usan. Esa sería la mayoría de la causa de las hipertensiones arteriales esenciales, es de causa desconocida. Otras formas de arteriografía para ver el aparato cardiovascular en el nivel de la carótida, se fijan, esta radiografía de la izquierda, la primera, es bastante antigua, entonces ven ustedes poca claridad, ¿ya?
Acá en la imagen del medio, en la imagen intermedia, ven ya una mayor claridad. ¿Por qué? Porque ya es una arteriografía más dirigida y en cambio en la imagen de la derecha ya es una imagen digitalizada. Un software elimina el hueso y otros elementos distractores y nos abocamos solamente al árbol arterial que está inyectado con un medio de contraste. Entonces, arteriografía carotidia digital, ¿ya? Esa es la que se usa hoy en día para tener precisión en el diagnóstico. Bien. Y en el aparato cardiovascular vamos a necesitarnos, por lo tanto, hacer tomas de pulso. ¿De dónde vamos a tomar el pulso? Lo vamos a tomar en distintos lugares, ¿ya? Los lugares más habituales, el pulso carotidio en el número 2, ¿ya? O el pulso radial, señalado en el número 4. Y el pulso femoral, ¿no es cierto?, en el número 5 para ver la irrigación del miembro inferior. Hay otros pulsos como en el número 1, que es el pulso temporal, se usa poco porque no siempre la arteria temporal es fácil detectar, ¿ya? También tenemos otros pulsos como el pulso braquial en el número 3. Bueno, ese pulso lo vamos a tomar cuando tomamos la presión arterial, cuando no tenemos el fonendoscopio para colocar ahí y podemos palparlo con la mano. Si no tenemos un fonendoscopio y tenemos solamente el aparato para tomar la presión sin fonendoscopio, tomamos el pulso ahí y tomamos la presión ayudándonos con la palpación de la arteria braquial en el número 3. Después tenemos acá el pulso popliteo en el número 6. Por detrás de la rodilla, un pulso poco difícil de tomar, producto que está la arteria profunda en el hueco popliteo. Y también tenemos, ¿no es cierto?, el pulso pedio, aquí, ¿no es cierto?, en el número 7, la garganta del pie, en el dorso del pie aquí, en el tobillo, en el dorso del pie podemos palpar el pulso pedio. Es un pulso muy débil porque la arteria pedia es muy delgadita, ¿ya? Entonces, en los casos que el pulso es débil, como en el pulso pedio, en el pulso popliteo, y incluso en el pulso femoral, podemos tomarlo mediante un Doppler. Ya hay unos Doppler portátiles que captan, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo y puede palpar, ¿no es cierto?, se puede palpar, ¿no? Digamos, se puede visualizar el flujo sanguíneo a nivel de femoral, de arteria poplitea o del pulso veno, ¿ya? Mediante un ecodoppler o un Doppler, ¿no es cierto?, de sonido también, en donde también se escucha el ruido del flujo sanguíneo. ¿Ya? Bien. Creo que ya son las 10 y vamos a dejar el sistema linfático para oportunidad para que no se atrasen en la siguiente clase que tienen ahora, que es de física. Pero comienzan a las 10:20 física. No, vamos a ver entonces el sistema cardiovascular. ¿Ya? Vamos a avanzar rápido para que no nos atrasemos. Ya. Veamos entonces ahora el sistema linfático. Es un sistema de capilares que drena el líquido extracelular, todo el líquido que está fuera de la célula, en todos estos espacios intersticiales, tanto superficial como profundo. Vamos a tener una extensa red de capilares linfáticos que están señalados acá en la imagen con esta red de color verde, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener dos grandes redes, una red superficial linfática y una red profunda, ¿no es cierto? La superficial, como ustedes saben, va a estar, ¿no es cierto?, bajo la piel celular subcutáneo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta red en rojo tenemos la red arterial, capilares arteriales; en azul la red venosa, capilares venosos, y lo que no es captado, digamos, lo que no es drenado por la red venosa, es drenado por la red linfática, ¿ya? Va a decir todo el espacio y líquido extracelular. Es muy necesario, y por lo tanto la permeabilidad de este sistema es muy importante, porque si no vamos a tener un edema de origen linfático que se denomina linfedema, ¿ya? Y que se diferencia del edema de origen venoso, que es un edema más blando, más fácil de palpar, se marca bien, uno carga, ¿no es cierto?, a nivel del tobillo el edema venoso,
y queda marcada la compresión que hace uno con el dedo. En cambio, el edema de origen linfático es un edema más firme, más duro, no deja una fobia, una depresión notoria y marcada. Entonces, este líquido linfático va a estar compuesto por líquido intersticial. Esta linfa, ¿no es cierto?, va a ser de color claro, acuoso, similar al plasma sanguíneo, ¿ya? Eso es la linfa en general, pero cuando la linfa es del tubo digestivo, va a ser más turbia, y ahí la vamos a denominar quilo. Esa linfa procede del yeyuno ilion, y eso va a dar una linfa más específica, que es una linfa, ¿no es cierto?, más turbia, va a estar cargada de glúcidos, lípidos, e incluso aminoácidos, y va a ser de color más lechoso, no va a ser transparente. Pero eso es una linfa especial que solo es captada a nivel del tubo digestivo de yeyuno-ilio, ¿ya? ¿Cómo va a estar constituido principalmente este sistema linfático? Por dos grandes sistemas, ¿ya?, que drenan en forma independiente, separada del sistema venoso. Una vez que la red linfática capta todo este líquido intersticial, lo reúne todo este líquido intersticial, esta linfa, y la drena finalmente al sistema venoso. En el lado derecho vamos a tener, ¿no es cierto?, el conducto torácico, ¿ya? Y perdón, en el lado derecho va a tener el conducto linfático derecho, o gran vena linfática, o conducto linfático derecho en el lado derecho, y va a drenar la linfa proveniente del miembro superior derecho, mitad derecha del tórax, mitad derecha del cuello y de la cabeza. Y que va a drenar finalmente toda esta linfa de este territorio al confluente venoso yúgulo subclavio derecho. En cambio, en el lado izquierdo, no está en gris como ustedes ven en la imagen, en el lado izquierdo drena la linfa del miembro inferior derecho e izquierdo, toda la linfa del abdomen, la linfa de la mitad izquierda del tórax, la linfa del miembro superior izquierdo, la linfa de la mitad izquierda del cuello y de la cabeza. Y toda esta linfa del conducto torácico, en el lado izquierdo, va a drenar finalmente al confluente venoso yúgulo subclavio izquierdo, ¿ya? ¿Cómo va a estar formado este sistema linfático? Va a estar formado por los siguientes componentes. Los linfonodos. En los libros antiguos ustedes los van a encontrar con el nombre de ganglios linfáticos, ¿ya? También las van a encontrar como agregaciones de tejido linfático, ¿ya? Estas agregaciones de tejido linfático van a estar en las paredes del tubo digestivo, del vaso y del timo. Y también vamos a tener los linfocitos circulantes, ¿ya? Estos linfocitos circulantes se originan a nivel de los linfonodos, se originan a nivel del vaso y del tejido de la ósea de los huesos. Los capilares linfáticos, que son el componente principal, van a ser un sistema de tubos linfáticos que va a drenar la linfa desde el líquido extracelular, y que van a tener una particularidad estos capilares, que van a tener válvulas, numerosas válvulas, que favorecen el drenaje o el flujo desde distal hacia proximal, ¿ya? ¿Se acuerdan que las venas igual tenían válvulas? Bueno, las venas superficiales y profundas, principalmente en el de los miembros, tienen estas válvulas, pero son una a cada cierta distancia. ¿Te fijas? Son contadas el número de válvulas que tienen las venas. Son muy poquitas las válvulas, ¿ya? Entonces, son por ejemplo, a nivel de la pierna, no más de 4. En el muslo tenemos unas 3 válvulas en el muslo. ¿Se fijan? Muy pocas. Pero a nivel capilar, como estos capilares linfáticos son muy pequeñitos, el número de válvulas es impresionante. O sea, es válvula tras válvula. Es como un verdadero rosario de cuentas en donde cada abultamiento es una válvula, numerosas cantidades de válvulas, ¿ya? Entonces, el trayecto del capilar es muy cortito, válvula, otro trayecto cortito del capilar, válvula, válvula, es un sinnúmero de válvulas unas tras de otras. ¿Y por qué? Porque la presión, si la presión venosa es baja de retorno, la presión de los linfáticos es más baja todavía, ¿ya? Es mínima, es prácticamente pasiva, por lo tanto no tendría forma de drenar el sistema linfático porque no hay una presión real del líquido extracelular. Por lo tanto,
Entonces, la presión va a ser más bien mecánica y pasiva, fuerza de gravedad actúa mucho y la compresión muscular, ¿ya? También el masaje, ustedes ven que hay sesiones de drenaje linfático y esas sesiones de drenaje linfático son sesiones que consisten en masajes, en estrujar desde distal a proximal, se comprime la pierna, el muslo, la parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo desde distal a proximal, para ir drenando en forma mecánica, ¿no es cierto?, todos estos capilares linfáticos y hacer que la linfa regrese desde distal hacia proximal. Por lo tanto, entonces vamos a tener una gran cantidad de válvulas que caracterizan estos capilares linfáticos y vamos a tener aquí, se fijan, en la parte central oscura redondeada vamos a tener el linfonodo con un sistema aferente, como está señalado aquí en la figura, donde los capilares llegan al linfonodo, esos son los aferentes, ¿ya? Entonces, la linfa procedente de los espacios extracelulares es drenado por estos capilares aferentes, llega al linfonodo, es donde es una estación donde se recibe esta linfa, es procesada a nivel del linfonodo y luego es drenada por los capilares eferentes, que están señalados acá con la imagen, ¿ya? Capilares eferentes. Entonces, a nivel del linfonodo va a ocurrir que la linfa, este líquido extracelular, que contiene sustancias del espacio extracelular, pero que también puede contener, por ejemplo, si hubo una herida o una abertura de piel, celular subcutáneo, plano profundo, puede la herida contaminarse con polvo, con partículas extrañas del medio ambiente, con suciedades, bacterias, etcétera. Entonces también estos capilares linfáticos recogen estos elementos extraños o infecciosos, los filtran a nivel del linfonodo, de esta parte redondeada oscura, en el número 1 está señalado el linfonodo, en el número 1, y aquí, ¿no es cierto?, se detiene, para que cuando salgan por los capilares eferentes no sigan saliendo ni bacterias, ni partículas extrañas, ni polvo, ni tierra, ni nada de lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando hay una herida que infecta, ¿no es cierto?, los tejidos, ¿ya? Ahora, estos linfonodos van a estar, estos ganglios linfáticos o linfonodos van a estar en distintas posiciones del cuerpo, a nivel de la axila, a nivel inguinal, a nivel del hueco popliteo, etc. Y cuando se comprometen, cuando están infectados o inflamados, se van a sentir dolor, molestia, ¿ya? Va a ser muchas veces motivo de consulta. Y uno los va a poder palpar. Si son superficiales, los puede palpar como grandes abultamientos, dolorosos, sensibles, y el examen que uno le va a pedir para ver el estado es una ecotomografía de partes blandas. La ecotomografía nos va a decir las dimensiones en milímetros, el número de linfonodos comprometidos. Vamos a dar un tratamiento antibiótico o el que sea, ¿cierto? Y de manera que a la semana después controlamos con otra ecografía para ver la evolución y la mejoría de la enfermedad, ¿ya? Entonces, se fijan aquí la flechita, tenemos los aferentes, los ganglios linfáticos van a estar irrigados con arterias y con drenaje venoso. Es fundamental que el linfonodo tenga buena irrigación y buen drenaje, porque si no se produce una muerte del linfonodo, un infarto del linfonodo y muerte celular. ¿Ya? Necesita oxígeno y nutrientes, tiene su propia circulación de capilar arterial y venoso. Y una vez que se procesa la linfa en el interior del linfonodo, sale en los capilares eferentes. ¿Ya? Entonces ya dijimos el territorio del conducto linfático derecho, que está en rosado acá, ¿no es cierto? Y en blanco el territorio del conducto torácico. Ahí vemos la llegada en la flechita negra, mostrando ahí la llegada del conducto linfático derecho al confluente venoso yúgulo subclavio derecho, y el conducto torácico drenando todo el territorio blanco, ¿ya?, de la imagen, llegando finalmente, ¿no es cierto?, al confluente venoso yúgulo subclavio izquierdo. Pero ¿dónde se origina el conducto torácico?, que es el principal conducto linfático del cuerpo. Se origina por una dilatación, ¿no es cierto?, por delante de lumbar 2, lumbar 3, a la altura de la vértebra lumbar 2, lumbar 3, se llama cisterna de Pequet, esta dilatación que está señalada con esta flecha negra,
y sigue un trayecto ascendente, ¿no es cierto?, a través del abdomen, cruza el diafragma, asciende hasta la vértebra T4, torácica 4, y luego se desvía, ¿no es cierto?, hacia el proceso transverso de cervical 7 para llegar al confluente venoso yúgulo subclavio izquierdo. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo está llegando el conducto torácico, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a la altura de el número 16, ¿no es cierto?, en profundidad, cómo llega el conducto torácico. Esa sería la cisterna de Pequet, la dilatación. Bien. Entonces, la linfa procedente del tubo digestivo del intestino delgado ya no es blanca y transparente, sino que como va cargada de grasas, azúcares, aminoácidos, tiene un color turbio y por lo tanto se llama quilo con Q, ¿ya? Es una linfa de consistencia más espesa, más cremosa, rica en grasas. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en el número 15, ¿no es cierto?, cómo va ascendiendo el conducto torácico, ¿ya? Bien, entonces se origina el conducto torácico en su origen por dos ramas ascendentes provenientes del miembro inferior, que recoge la linfa de la pelvis y órgano genitourinario e intestino, y por dos ramas, ¿no es cierto?, descendentes que corresponden a los últimos 9 espacios intercostales, más una rama anterior del intestino delgado, estómago, hígado y vaso. Y así se forma, ¿no es cierto?, la linfa que asciende a través del abdomen, cruza el diafragma y va a terminar finalmente a nivel del confluente venoso yúgulo subclavio izquierdo. En su trayecto ascendente va recibiendo además la linfa proveniente del tórax, vale decir, ¿no es cierto?, todo el pulmón, derecho, izquierdo, corazón, como dijimos, todo el tórax. Bien, tres funciones que tiene el aparato cardiovascular, el aparato, digamos, el sistema linfático. Primero, cumple la función de drenar, como hemos dicho, todo el espacio o líquido extracelular de todos estos espacios tisulares, fuera de las células, ¿ya? Y va a estar dado, ¿quiénes se encargan de ese drenaje? Todos los capilares que hemos dicho, todos los capilares linfáticos recogen todo este líquido extracelular, transportan la linfa, ¿no es cierto?, finalmente hacia el sistema venoso. Los linfonodos cumplen la función, como yo les mencionaba, de filtrar todas estas partículas sólidas que van a existir en estos espacios extracelulares. Por ejemplo, en el pulmón, cuando la gente fuma, a través de los alveolos y todo eso pasa al líquido extracelular, la, el alquitrán, todas estas partículas, ¿no es cierto?, de la combustión del tabaco. También pasan las partículas medioambientales. Por lo tanto, el espacio extracelular de los pulmones está lleno de sustancias o del tabaco que uno fuma o del ambiente. Y eso es filtrado por los linfonodos. Entonces los linfonodos pulmonares son grandes, a veces negros, y si uno los abre, están llenos de alquitrán, ¿ya?, o del medio ambiente o del tabaco. También participan, ¿no es cierto?, en este sistema de drenaje del líquido extracelular, todas, ¿no es cierto?, la cadena de glóbulos blancos que van fagocitando, ¿no es cierto?, todos estos elementos antes de que prosigan a la circulación general. Otra función del sistema linfático es el transporte de grasa, absorción y transporte de grasa a través de los vasos quilíferos del intestino delgado, ¿ya? Y la tercera función es una defensa del cuerpo, ¿ya? Forma parte del sistema autoinmune, ¿no es cierto?, del cuerpo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una vez que se producen infecciones en estos espacios extracelulares, migran hacia esa zona, ¿no es cierto?, proteínas, ¿no es cierto?, inmunoglobulinas y las células linfáticas, ¿no es cierto?, que van a combatir las infecciones, ¿ya? Bien. Entonces, ya habíamos mencionado que el sistema linfático tenía un sistema superficial, subcutáneo, y que termina finalmente en los vasos linfáticos profundos, ¿ya? Y el sistema linfático profundo, ¿no es cierto?, va a estar en compañía, siempre va a ir en compañía de los grandes vasos profundos y van a ir drenando finalmente, ¿no es cierto?, o al conducto linfático derecho según el territorio o el conducto torácico.
A nivel de la piel, si tenemos la piel más clara, vamos a tener, ¿no es cierto?, lo que se llama linfangitis, que son trayectos lineales rojos, producto, por ejemplo, aquí en este paciente, una infección en la eminencia hipotenar de la mano, ¿ya? Una herida, una puerta de entrada infecciosa, se infectó el tejido celular superficial y es drenado esta infección a través de estos conductos linfáticos que se inflaman como trayectos lineales rojos que son visibles bajo la piel, hasta inflamar un linfonodo supraepitroclear, por ejemplo, a nivel del codo. Entonces eso se llama la inflamación de estos conductos linfáticos superficiales que son visibles, se llama linfangitis. Si tuviéramos un paciente de piel oscura no lo vamos a ver, ¿ya? Solamente en los pacientes que tienen la piel más clara. La linfadenitis va a consistir en la inflamación de los linfonodos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo típico de una linfadenitis producto de una vacuna. Se coloca la vacuna y muchas veces, pues, como reacción inmunitaria se produce, ¿no es cierto?, un aumento del tamaño del linfonodo con líquido, ¿ya? Pero también estas adenitis pueden obedecer a otras inflamaciones o enfermedades infecciosas que dan inflamación de los linfonodos o también a un cáncer. Puede ser un cáncer de un músculo, de un hueso, y que puede darnos esto una linfadenitis. Entonces siempre hay que estudiar los linfonodos y ver si son benignos, originados por alguna infección que puede ser fácilmente tratable, puede ser originados por una enfermedad autoinmune, por ejemplo, o por una forma de, ¿no es cierto?, de linfoma de Hodgkin, o ser causa, ¿no es cierto?, de una metástasis de un cáncer a tejidos vecinos o a los huesos. En esta imagen vemos un pie de este niñito, el pie derecho, ¿no es cierto?, más aumentado, de mayor diámetro. Y eso es producto que tiene un linfedema. Entonces va a tener una obstrucción de todos estos capilares linfáticos que les producen un aumento del líquido linfático con un edema duro. Y el pie izquierdo está sanito y el pie derecho con un linfedema. Entonces vamos a reconocer el linfedema en que si lo cargamos con el dedo se marca menos. En cambio, si fuera un edema de origen venoso, queda la marca o la fobia muy marcada, ¿ya? Finalmente, el último examen que podemos pedir de imagen para ver la permeabilidad de este sistema linfático, inyectamos un medio de contraste a nivel del celular subcutáneo y hacemos una linfografía. Entonces se van teniendo con este medio de contraste todas las vías capilares desde distal a proximal. Se ve clarito entonces esa imagen más clarita de la red linfática profunda mediante una linfografía. Creo que hemos terminado. Otra imagen de linfografía, ¿no es cierto?, donde se ve en el número 2 muy bien clarito el conducto torácico. En el 2 y en el 6 se ve cómo va ascendiendo el conducto torácico. En el número 1 tenemos las redes de los vasos ilíacos primitivos, ¿se fijan? Bien. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, igual los linfonodos. Se fijan en el número 1, el número 4, el número 5, en el 7. Son grandes linfonodos que están aumentados de tamaño, ¿ya? Y esto es a nivel de la axila, ¿ya? Esta es una imagen de la vena cefálica, ¿ya? Y vasos y nervios de la axila con linfonodos axilares inflamados, patológicos. Habitualmente no son tan grandes. Entonces aquí tendremos una infección a nivel del linfonodo de la axila. Una imagen de un aula de anatomía, estos genitales, igual con la típica mesa de mármol, en donde en las gradas se colocan los alumnos y el profesor hace la demostración del cuerpo humano en una pieza cadavérica. Imágenes del techo, muy bonito en madera. Y esta es otra imagen en Barcelona de un aula de anatomía, en donde también tienen una biblioteca en las paredes laterales para estudio. Unas típicas salas de clase así, clásica, antigua, bonita, solemne, donde se estudia. Acuérdense que la anatomía es una de las disciplinas médicas más antiguas, ¿ya? Eso, y hemos terminado. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo en la